Bien, buenas noches, bienvenidos todos los hermanos, a que no había podido saludarlos. Aquí estamos esta noche con la palabra del Señor. La escritura para el mensaje de hoy se encuentra en el libro de Efesios. Efesios capítulo 6. El versículo del 10 al 17. Se encuentra en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículos del 10 al 17, o al 18 podría ser también. Y dice la palabra de Dios así. La leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios. Estar firme contra las hechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con apresto del evangelio de la paz. Tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego de los malignos. y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga por la lectura de su santa palabra. Bueno, oremos. Querido Padre Celestial, Dios, humillado en tu presencia nuevamente estoy en esta noche, Señor, para pedirte que tú me uses esta noche, para pedirte que tú permitas que yo pueda expresar con claridad, Señor, tu mensaje a tu pueblo, Padre bueno. Ayúdame, Padre bueno, conviérteme en que esté respaldado por ti en esta noche, Padre Celestial. Pero también te pido en especial por mis hermanos que se encuentran aquí esta noche y por aquellos que nos están escuchando por las redes, Señor. Te pido que tú también permitas que ellos puedan tener oídos para atender este mensaje, Señor, este mensaje de preparación para la salvación, Padre Celestial. Ayúdanos, Padre, no nos abandones. Mira que todo te lo ruego en el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Y nuevamente los saludo, queridos hermanos. Amén. Hoy traigo un mensaje basado en una escritura que el apóstol Pablo hacía a los Efesios. Pero lo que más me gusta de esta palabra es cuando tú traes palabras al pueblo de Dios y tú sabes que el Señor está respaldando lo que tú vayas a decir. Porque el Señor, cuando nosotros venimos a su casa y traemos palabra, porque a veces el predicador estamos orando, nos estamos preparando para traerles a ustedes un mensaje y necesitamos confirmación. En ocasiones el Señor nos habla de una manera, de otra. Pero yo recibí que era ayer de este tema que el Señor quería que yo hablara con ustedes. Ayer los hermanos que tuvieron el privilegio de asistir al programa de la casa del pastor, allí se presentó el hermano Sabino con tremendo mensaje, un mensaje esplendoroso. Pero donde yo recibí la confirmación fue cuando el pastor lo mandó a él a predicar y él dijo: como soldado de Jesús, vengo presto con la palabra a traerle un mensaje a ustedes.
Porque nosotros, y él empezó a hablar de todas las cosas que teníamos que hacer nosotros, los soldados de Jesús. Y yo me sonreía y sentí gozo en mi alma, porque el mensaje que yo les traigo hoy, hermano, lleva como título precisamente eso. Amén. Somos soldados de Jesús. Gloria a Dios. Y si desde ayer estábamos hablando de esto, es decir, que el aperitivo que nos habían dado era con respecto a esto, ahora que vamos a comer, vamos a hacerlo convencidos que las palabras vienen de Dios. Ustedes, el apóstol Pablo, ustedes saben que el apóstol Pablo fue uno de los apóstoles que estaba más preparado, podríamos decir. Y el apóstol Pablo, cuando se refería a esto y hacía su carta a los Efesios, él nos presentaba a nosotros como soldados que teníamos que estar listos para enfrentar una batalla. Él nos comparaba con los soldados del ejército romano, que quiero que ustedes sepan, en el primer siglo, el ejército más preparado que había era el ejército romano. El ejército romano llegó a conquistar, fue el ejército que conquistó mayor parte de tierra, conquistó todo el continente, casi todo lo que es ahora Europa. Los romanos llegaron hasta allí. Pero los romanos pudieron conquistar todo este territorio porque sus soldados estaban preparados físicamente, es decir, se preparaban físicamente, entrenaban todos los días el manejo de las armas y poseían el mejor armamento existente en esa época. Es decir, que contaban con cada una de las cosas que se necesitaban para enfrentar al enemigo de ese tiempo. Entonces, cuando tú ves que el apóstol Pablo se refiere a esto, nos está dando un mensaje de que si nosotros somos los soldados del ejército de Jesús, también deberíamos de estar tan preparados como esos soldados de esa época. Yo recuerdo en mi juventud que en algunas clases que le daban, porque en Cuba todos somos soldados, en Cuba eso es un problema, el servicio militar es obligatorio. Y me acuerdo de unas clases que nos daban de la preparación para el combate. Y había algo que me aprendí, bueno, había que buscar un método para aprender sobre de memoria, que era el orden de trabajo. El orden de trabajo para un soldado tiene que conocer al enemigo, nuestras tropas, la toma de la decisión, todas las cosas. Y entonces eso nosotros lo resumimos con una frase y decíamos encidarlo. Encidarlo. E-N-C-I-D-A-T-O. ¿Qué era eso? Bueno, lo primero de la frase encidarlo era el enemigo. Un soldado, para poder ir al combate, lo primero que tiene que conocer es a qué enemigo se va a enfrentar. Lo otro que tiene que conocer el soldado cuando va a participar en el combate es nuestras tropas, la N, nuestras tropas, con qué yo cuento para enfrentar a ese enemigo. El otro tiene que hacer el cálculo del tiempo. ¿En qué tiempo yo me tengo que preparar para enfrentarme a ese enemigo? Y desde ahí vienen las indicaciones que le da el jefe, la toma de decisión y otras más. Hoy yo quiero referirme a los tres aspectos fundamentales que recibía un soldado para estar preparado. Es decir, y Pablo en esta escritura que nos habla de la armadura de Dios, exactamente nos hablaba de eso y nos lo daba en ese mismo orden. Por eso que el versículo, esta porción bíblica empieza diciéndonos: vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo.
Y entonces ahí empieza a describirnos quién es el enemigo de nosotros, el diablo, ¿verdad? Y dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Es decir, nuestra lucha de nosotros, los hijos de Dios, lo primero que el apóstol Pablo nos trae a ver es que nuestra lucha no es contra Reinaldo, no es contra Anita, no es contra el otro que nos podemos fajar ahora. Y lo que más podemos salir si nos fajamos limpiamente con un ojo hinchado. Seguramente que yo soy bueno peleando. Y entonces, cuando nosotros vemos, el apóstol Pablo nos dice y nos aclara, fíjense, estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, que el apóstol Pablo nos deja claro, pero demasiado claro, contra qué cosa nosotros vamos a luchar. Pero ahí viene la pregunta, bueno hermano, sí, está claro quizás para usted, pero ¿qué cosa es un principado? Lo que han leído en el libro de Daniel, para llevárselo a la Biblia, porque bueno, desde el punto secular se lo podía explicar. En el libro de Daniel nos habla, hay una historia, creo que es en 13, Daniel 13, sobre el príncipe de Persia. El príncipe de Persia fue un príncipe de las potestades celestiales que luchó contra Daniel. Y tuvo que salir a defenderlo, ¿quién? El arcángel Miguel. Es decir, que había un principado luchando para que Daniel no pudiera hacer la misión que él tenía. Entonces, bueno, ahí nos va poniendo un ejemplo de lo que es el principado. Eso fue una visión que tuvo Daniel junto al Tigris. Ahí lo pueden buscar, pueden profundizar sobre eso y van a saber qué cosa es un principado, la fortaleza que tiene un principado. Habla de lo otro, contra potestades y los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Hermanos, cuando nosotros hablamos de potestades, hablamos de los gobernadores. Ustedes saben que el diablo, y estoy predicándole hoy del diablo y la gente me dice, oye hermano, pero vamos a venir a la iglesia que nos hablen del diablo. Desgraciadamente tengo que hablarles del diablo, porque ese es el que va a acabar con nuestras vidas. Y si nosotros no lo conocemos de la manera en que él actúa, no vamos a estar nunca preparados para poderlo enfrentar. Y él sí tiene poder, porque él fue echado a la tierra y está reinando ahora aquí. Quiero decirle esto porque a veces no le tenemos miedo al diablo y nos sentimos fuertes, pero en nosotros mismos, porque te encuentras fuerte para luchar contra el diablo y no andas con ninguna de las armaduras que el Señor te dijo que tenías que usar. Andas fuerte porque te crees fuerte. No, a mí eso no me pasa. A mí eso no me pasa, a mí eso no me ocurre. Eso no es conmigo. Eso a mí no me va a pasar. Eso que le pasó al hermano a mí no me puede ocurrir, porque yo conozco cómo funciona esto. No, hermanos. Es el enemigo más potente que los cristianos tenemos. Y sobre todo, es fuerte para ti que no te ejercitas. No haces ni plancha, ni hierro, ni ejercicio espiritual. No haces ningún tipo de ejercicio. No entrenas con tu espada. No participas en ninguna maniobra de guerra con tu herramienta. Los ejércitos, hermanos,
Sus soldados se preparan todos los días. Participan de pruebas sus punterías, conocen su armamento y hacen maniobras militares. Nosotros los cristianos somos un ejército según el Señor nos ha dicho. Fíjense, déjenme leerle lo que dice Corintios 2, 10. Capítulo 10, el versículo 3 dice: pues, aunque andemos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de la fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. Es ahí la parte que contrarresta todo esto. Es verdad, hermanos, que las armas que nosotros no tenemos lucha ni contra carne ni sangre, pero también nuestras armas son armamento espiritual el que tenemos para enfrentar el maligno. Porque el Señor nos dice: y no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ahora nosotros somos los que tenemos que estar en las manos de Dios para sentirnos protegidos, queridos hermanos. Amén. Y hablemos de la armadura, de lo que hablaba aquí, que nosotros queríamos conocer. Dice sobre la armadura: estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. El soldado que se quedaba callado cuando su niño hablaba tanto y no dejaba predicar, el predicador debería de pararse y darme un chance a ver si yo me puedo concentrar en lo que voy a decir, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Quiero hablarles de temas muy importantes. Amén. Lo que yo le estoy diciendo es para que se enfrenten a una guerra que ustedes no quieren echar, pero que el otro nos anda buscando para fajarse con nosotros. Y por mucho que corramos, nos puede alcanzar. Hermanos, dice la palabra de Dios: ceñidos vuestros lomos. El soldado alemán, el soldado el soldado romano usaba un cinturón que era como de 5 a 15 centímetros, un cinturón ancho, y que por aquí le pasaba para sostener la espada, que sostenía sus lomos. Dice la palabra de Dios y dice el apóstol Pablo que nosotros tenemos que traer ceñidos nuestros lomos. ¿Por qué tenemos que traer ceñidos nuestros lomos si lo comparamos con Jesús? Porque dentro de nosotros, hermanos, está la palabra de Dios. Cuando usted tiene la palabra de Dios en su interior, se puede presentar al enemigo. Y vamos a poner como ejemplo a Jesús. Cada vez que Jesús fue tentado, cada vez que Jesús lo trataron le hacían preguntas capciosas para poderlo juzgar. Le preguntaron un día, ustedes no sé si conocen de esa parte de la escritura, porque estoy seguro que sí. Fueron y le preguntaron: venga acá, Jesús, ¿y qué hacemos si la esposa de mi hermano y mi hermano muere? Y si mi esposa yo la recojo, porque recuerden que había una costumbre que si el hermano fallecía, el otro hermano que seguía tenía que casarse con esa mujer, ¿no? Esa era una costumbre del pueblo de Israel. Y entonces le preguntan a Jesús: y entonces cuando venga la resurrección, ¿con quién va a estar la mujer? Y entonces Jesús le dijo: ¿y quién te dijo a ti que durante la resurrección va a haber matrimonios? Dios. Si nosotros lo que vamos a hacer como los ángeles, que vamos a estar alabando y glorificando el nombre de Dios, ¿por qué me vienes a hablar tú a mí de matrimonio? Y entonces siempre estaban tratando de complicarle la vida a Jesús, como nos las viven tratando de complicar a nosotros, haciéndonos preguntas: que si haces esto, que si en tu iglesia creen en aquello, que por qué no hacen aquello, por qué cantan, por qué levantan la mano, que si no la levantan, que si usas arete, que por qué no. Hermano, las respuestas están aquí. Amén. Así es.
Todas las respuestas están en la Biblia de cada una de las cosas que nosotros hacemos. Amén. Y cada vez que venga alguien a tratarnos de complicar la vida con preguntas que a mí realmente, cuando tú estás convencido de tu comportamiento ante Dios, quizás nunca te lo hayas hecho. Pero los que están afuera quieren complicarte la vida. Amén. Y en ocasiones vienen a probar si sabes, no sabes, qué hace allí, cómo es esa iglesia, podrán, no podrán, yo sé más que él. Tenemos esa rivalidad que aunque parezca sana, también viene del diablo. Hoy eso, la palabra la tenemos que tener ceñida, y por eso ustedes no han visto que te dicen, vienen problemas para ti, apriétate los cinturones. ¿No han oído esa frase? Bueno, eso es ceñirte, apriétate el cinto, que lo que te viene para arriba es lo que te viene, hermano. Amén. Y hoy se lo digo, apriétense los cinturones, métense la palabra, para que cada vez que esto venga sobre ustedes, ustedes tengan cosas que esconder, cómo ganar esa batalla. Amén. La palabra de Dios nos sigue diciendo, Gloria a Dios. después de lo, dice, vestido con la coraza de la justicia. La coraza, ustedes saben que era la parte que usaban aquí adelante, el ejército romano usaba una coraza metálica. No, la coraza va aquí adelante, el escudo para la mano. La coraza estaba aquí puesta en su cuerpo, que protegía el corazón. Si nosotros hablamos del sentido figurado, y cada vez que de ti sale algo malo o bueno, la gente te mira y dice, ay, qué corazón más bueno tiene el hermano. Cada vez que tú haces un hecho bueno, la gente te dice, oye, qué corazón más bueno tiene el hermano que me busca todos los días ya cada vez que hay culto, y va hasta aquí, hasta mi casa, y me recoge, y me trae, y siempre anda sonriente. Le medimos el corazón a la gente. Pero también cada vez que sale algo malo dentro de nosotros, que sale de nosotros algo malo, bueno, entonces sale del corazón. Por eso el apóstol, cuando nos habla del escudo, que nos cuidemos el corazón, hermanos. Aleluya. Cuidémonos de las cosas que nosotros vamos a decir, de las cosas que nosotros hacemos contra la gente. A veces hacemos cosas que creemos que no trascienden. Engañamos a alguien, tenía que pagarle unos 50 y le di un peso. Ah, me siento feliz. Lo estafé, le quité un peso 50 centavos. No hiciste nada, hermano. Tu corazón se va corrompiendo con pequeñas cosas. Y esa es la manera de actuar del enemigo. El enemigo no te va a poner $1000 para que te lo robe. El enemigo te pone pedacitos de cosas. Y de esa manera solapadamente va echando a perder tu corazón hasta que te da el infarto. Amén. Sí, hermano, hasta que te da el infarto. Y ahí es cuando el enemigo gana la batalla. Vamos a seguir viendo la armadura. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El apóstol, el ejército usaba sandalias, era lo que se usaba en ese tiempo. Pero dice que el calzado era un calzado especial, hecho de un cuero especial. Porque ese ejército, había días que llegaba a caminar hasta 30 kilómetros con 60 libras de peso. Arriba de ellos. Imagínense, tenían que tener buenos zapatos, porque todo eso que ellos usaban era de metal. Imagínense ustedes cuánto pesaba la coraza, el escudo, el casco, la espada, más la comida que llevaban. Y las cosas, quizás algunos llevaban una lanza, bueno, casi 60 libras. Y caminaban 30 kilómetros, tenías que tener unos zapatos cómodos para poder hacer eso. Y a eso es a lo que se refiere el apóstol Pablo. Nosotros tenemos que estar prestos a predicar el Evangelio, hermano, a llevar la palabra de Dios. Amén. Pero para estar prestos tenemos que estar cómodos a la hora de hacerlo. ¿Y qué es estar cómodo a la hora de predicar la palabra de Dios? Tenemos que estar preparados, conocer de qué le vamos a hablar a la gente.
¿Qué tiempo hace que tú no le hablas a un amigo tuyo de la palabra de Dios? A veces ni hablamos entre nosotros. A veces nos pasamos el día entero hablando de cosas y nos es difícil citar un texto bíblico porque no lo conocemos, no estamos listos, no estamos con los zapatos cómodos, porque no nos sentimos cómodos, porque no conocemos de qué cosa le vamos a hablar a alguien que nos encontramos en la calle. A veces nos preguntamos, a mí se me hace tan difícil predicar. Claro que se te hace difícil predicar porque es que no sabe de qué le vas a hablar. ¿Qué le vas a decir? Cristo te ama. Y cuando él te diga, bueno, dime qué quiere decir que Cristo me ama. Porque tú me dices que Cristo me ama, a mí me ama mi mujer también. Y que ella no me salva, ella lo que me quita por el dinero y siempre me deja pelado. Ella no me da nada. Ella no me da nada y también dice que me ama. Y entonces nosotros ahí tenemos que aprender y saber hablarle de los tipos de amor, decirle que no es ese mismo el amor carnal, que el amor celestial, que eso es ágape. Y tenemos cosas que hablarle a la gente, que cada vez que nos contesten con algo, nosotros tenemos que tener una respuesta para esas personas. Pero por eso es que los zapatos no están cómodos, porque no estamos preparados. Y caminar en el camino cristiano se nos hace difícil, porque no conocemos de las promesas que están en la Biblia, de las cuales nos podemos agarrar para continuar caminando y que se nos haga más ligera la carga de los 60 libras esa llena de tareco que lleva un soldado. Y a veces el maletín se nos pone pesado y los zapatos incómodos y nos sentimos que se nos están haciendo peladuras y llagas en los pies porque no andamos cómodos. ¿Y por qué no andamos cómodos? Porque no conocemos lo que dice aquí. No nos autorrecitamos el Salmo 23 cada vez que tenemos problemas. Aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Señores, ahí hay una promesa inmensa. Y cada vez que usted se siente que está siendo asediado por el enemigo, úsela. Y como esa hay muchas más. Hágase de versículos bíblicos, llene su mochila de cosas útiles que usted pueda no solamente transmitirle palabras a las personas, que usted también se las pueda decir en momentos de duda, en momentos duros que va pasando en la vida, porque recuerden que nuestro camino, ¿qué es lo que es? Angosto. Pero si nos preparamos y usamos los zapatos cómodos, vamos a poder atravesar todo ese camino sin problema ninguno. Sigue diciendo la palabra de Dios, sobre todo, oigan esto. Pablo, muy preciso, y oigan la palabra que usa, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Dentro del armamento más mortífero que tenía el enemigo de los romanos en esa época, era que le lanzaban dardos de fuego, hacían unas lanzas que tenían unas cavidades que las llenaban de un líquido combustible que se llama nafta, y eso lo encendían y lo lanzaban con catapultas y otro tipo de cosas, se lo lanzaban o con flechas, se lo lanzaban a los soldados. Y el soldado que no traía un buen escudo, que era capaz de protegerse bajo el escudo, de seguro que moría o quedaba herido de gravedad. Y el apóstol Pablo llega hasta aquí y hace referencia a eso. Y nos dice así: sobre todo, tomad el escudo de la fe, y compara como la mejor arma que tenemos nosotros para protegernos, la fe. ¿Y qué cosa es la fe? ¿Cuántos hermanos saben lo que es la fe? ¿La sustancia de qué? ¿No me van a ayudar?
Bueno, para los que no saben lo que es la fe, lo estudian, que ahí está en la Biblia. Porque hoy no me van a exprimir y me lo van a sacar todo, porque este mensaje es para ustedes, hermanos. Este mensaje es para ustedes. Este mensaje es para que se sientan preparados para enfrentar al maligno. Porque los dardos de fuego que nos lanza el diablo, hermanos, en cualquier esquina nos los lanzan. A veces viene bonito y tú lo ves y crees que es un fuego artificial. Pero cuídate que es una bola de fuego lo que te va a caer en la cabeza. Viene disfrazado, nunca va a venir feo. Cuando las cosas vienen del maligno para acá, siempre vienen disfrazadas de ternura, de amor, de compasión, de bracito echado por arriba del hombro, así, hermano. Ven, que te voy a decir una cosa. Nunca viene agresivo. Nunca viene agresivo, porque si lo que venga agresivo hacia ti, tú te enfrentas, tú te preparas y te cuadras para el combate. Y ya no te coge desprevenido. Pero cuando el ataque maligno viene, ese dardo encendido que viene, dice que las tropas iban hacia el combate y le hacían emboscadas. El enemigo escondido en los alrededores de los caminos ahí los esperaba, con sus arcos y sus flechas. No era un enfrentamiento directo. Por eso, que el que tuviera el escudo más grande y más protegido era el que podía protegerse de los dardos del enemigo. Y así es como el Señor quiere que tú estés protegido contra los dardos del enemigo. ¿Pero con qué? Con la fe, creyendo que el Señor siempre va a estar contigo, conociendo el poder que tiene la sangre de Jesús para librarte de las cosas. Así es como el Señor quiere que tú estés, que tú te sientas preparado para enfrentarlo, porque puedas confiar en lo que no ves, puedas confiar en lo que se espera, puedas tener todas esas cosas, mi querido hermano, para poder enfrentar a esos dardos y cuidarte de los dardos. Fíjense que el Señor no quiere que tú le devuelvas el dardo a nadie. El Señor quiere que tengas un escudo para protegerte del dardo. Amén. No es que nosotros vamos a devolver mal por mal. No, queridos hermanos, protegerte de ese mal es lo que dice la palabra de Dios. Y bien claro está ese versículo. Vamos a protegernos de los dardos del enemigo. Dice, y tomad el yelmo de la salvación. Y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo, ¿qué era el yelmo? El yelmo era el casco que usaban los soldados. Nosotros, cuando hablan así, dice que todos los recuerdos y pensamientos se guardan en nuestra cabeza. Y ese es el problema, que nosotros tenemos que traer nuestra cabeza protegida para que no se nos vaya a ir. Recordar de dónde salimos. Amén. Y para vivir en gratitud ante Dios por todas las cosas buenas que ha hecho por nuestra vida. Gloria a Dios. Porque a veces olvidamos con la facilidad que olvidamos un dolor de muela y nos da por seguir comiendo chicharrones. ¿Sí? Si usted viviera recordando siempre el dolor de muela, que era el último que tuvo, que se comió chicharrón y se le partió la muela, no comiera más chicharrón, ¿verdad? Bueno, eso es lo que el Señor no quiere que tú hagas, que se te olvide de dónde te sacó. El Señor quiere que tú tengas tu casco puesto para proteger tu cabeza y no se te olvide de dónde viniste. ¿Qué eras tú antes de llegar al Evangelio? Incluso los que nacieron en la iglesia, hasta que no tuvieron una verdadera experiencia de encontrarse con Jesús, no vieron el cambio real en su vida. Quizás no fueron probados en el pecado o en otras cosas, pero sí, hasta que no conocieron a Jesús, no conocieron realmente lo que era una vida llena y plena de satisfacción y felicidad. Es muy importante eso, no olvidar de dónde saliste, hermano. Amén.
y termina diciéndonos, y la espada, que es la palabra de Dios, que es como espada de dos filos, que entra y nos defiende, y es de la que yo hablaba al principio, de la que tenemos que estar sujetos y tenemos que prepararnos a través de ella. Yo le doy bendigo a los hermanos que están viniendo los miércoles a las clases. Hemos tratado ya 4 temas importantísimos. Se han debatido cosas que ni conocíamos a veces o que creíamos que sabíamos, y cuando se empiezan a debatir nos damos cuenta que estábamos pensando mal. No se olviden, hermanos, que nosotros, los latinos sobre todo, venimos de ascendencia católica y arrastramos muchas cosas que conocemos porque las oímos decir a este, porque las repitió el otro, y creemos, llega un momento que hasta pensamos que eso lo dice la Biblia, pero usted lo busca y eso no lo dice la Biblia, y empezamos a repetirnos cosas. El que hierro mata, hierro muere, el no sé qué, y empezamos a decir frases y cosas que creemos que son de la Biblia, y he oído hasta predicadores citarlo. Pero no, son frases que la tradición nos ha hecho repetir. Por nuestra ascendencia, es normal. ¿Quién no tiene aquí? ¿Quién no viene de? Casi todos venimos de ascendencia católica, y quizá si su papá y su mamá eran evangélicos, el hermano, el tío, la prima y la sobrina, todos iban a la iglesia católica. ¿No es así? Entonces, nosotros tenemos que estar claros que el evangelio que nosotros tenemos es un evangelio claro, fundado y fundamentado en la palabra de Dios. Por eso es que dice que usemos la palabra de Dios como espada para podernos defender de todo, de cada problema que tenemos. Cuando citamos la Biblia, nuestra vida se aclara, la nuestra propiamente se aclara, y comenzamos a caminar en fe, en justicia. Y el tercer punto que yo le hablaba, que iba a dar hoy, que íbamos a hablar, que conocía y que tenía que hacer un soldado. Le dije que lo primero era el enemigo, la N era nuestras tropas, y lo otro que tiene que saber es el tiempo, el cálculo del tiempo. ¿Qué tiempo tengo para prepararme para enfrentarme a este enemigo? Hermano, yo les voy a decir algo. Ustedes saben cuál es el problema, que el diablo también sabe que le queda poco tiempo. No es que nosotros no sabemos ni el día ni la hora que el Señor vendrá. No, todos estamos conscientes de que viene pronto. Pero el maligno también lo sabe. Entonces, su combate ahora es más fuerte y más sofisticado. Es decir, los ataques del enemigo ahora son más suaves. Antes tú sabías que no podías ir a los lugares que no podías ir. Ahora abres el teléfono y estás adentro del lugar. Un problema. Tienes que saber qué vas a ver, qué vas a leer, a qué le vas a dar like. Fíjense cómo se nos ha ido complicando la vida. Antes, tú no querías encontrarte con una mujer de la vida, no ibas a un prostíbulo. Felicidades. Ya no te encontrabas con eso, o no pasabas por la calle tal, la esquina tal, que sabía que todas las que estaban en el semáforo estaban esperando eso. Y tú como cristiano, si te querías cuidar de no caer ni en tentación de eso, no ibas a esos lugares. Ahora tú estás así, estás dando dedo al teléfono, te encontraste con lo que no te querías encontrar. Y como eso, muchas cosas más, queridos hermanos. Ahora facilito robas. Fácil roba, dejas de pagar algo, hiciste algo que no era, engañaste a un hermano creyendo que era una ventaja para ti y estás haciendo algo malo. Porque ahora las cosas son, el enemigo sabe que está en sus días finales y nos las pone más difíciles. Por eso es que los cristianos estamos obligados a estar más preparados todos los días, queridos hermanos.
Tenemos que sujetarnos y coger la espada todos los días y sacarle filo. Todos los días tenemos que traer la espada afilada. Hay que leer la Biblia todos los días, hermano. Pásale la piedra todos los días a tu espada, querido hermano, para cuando venga el enemigo le puedas cortar la cabeza. Porque si andas con la espada y no la traes a mole, capaz que no te salga. Si tú cuando quieras sacar el machete y no salga y te quedes encasquillado. Sí, pero espérate, que yo pensaba que usted era enfermera. No, ella no está enferma. Amén, me equivocaste. Entonces, queridos hermanos, estas palabras que le he traído he querido llevarlas para que ustedes las comprendan. Porque como él mismo habla de sofisticado, a veces nos quedamos predicando mensajes muy bonitos, muy llenos de literatura, de nombre, de homilética y de renombre y queriendo hablar en griego. Pero a mis hermanos les hace falta que le hablen en guatemalteco, que nos hablen en mexicano, que nos hablen en cubano, que nos digan, Nos hace falta eso, hermano, porque hace falta entender cuál es el mensaje de Dios y cuál es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que tú estés preparado, que tú estés listo para cuando te caigan los dardos, nada más te quemen el pelo y te lo puedas sacudir, porque de que te caen, te caen. Te van a caer los dardos, hermano. Pero si tienes rápido sacudirte, a lo mejor nada más se te quema el pelo. Queridos hermanos, con amor se los digo, hay que estudiar la palabra de Dios. Es el mensaje urgente que traigo para ustedes. Si no estudiamos la Biblia, hermano, si no la leemos, si no nos aprendemos las cosas que vienen, no vamos a poder enfrentar la guerra donde estamos. La vamos a perder. Y el Señor nos lo pide y nos lo dice. Él va a estar con nosotros. Pero es que nosotros no sabemos para llamarlo en el momento. Tú no te sabes el teléfono de Dios. Tú no puedes llamar ahora al amigo que te va a socorrer cuando se te rompa el carro. Si tú no tienes un teléfono, te vas a quedar botado en el freeway. Si tú no conoces cómo llamar al que te va a ayudar, aunque quiera no te va a poder ayudar. Y eso es fácil. Todos los días decimos que hay que orar, que hay que ayunar, que hay que estar preparados, que tenemos que leer la palabra de Dios, y parece un mensaje que cansa, pero es la urgencia de este mensaje, porque en el tiempo, que es la tercera parte de mi mensaje, no se sabe ni el día ni la hora, querido hermano. Vamos a haber perdido todo nuestro tiempo aquí sentado en la iglesia, perder nuestra juventud. Y estuve cohibiéndome de hacer los placeres de la vida. Me lo pasé sentado allí, Señor, ese es el día del juicio. Y ahora tú me vas a decir que no califico, que voy para el infierno eterno. Sí, pero es que tú lo que estabas haciendo era lo que tú creías que era bueno, no lo que yo decía en mi palabra que había que hacer. Porque esto no es un problema de conciencia, querido hermano. La palabra de Dios es clara. No es como tú quieres, es como Dios dice aquí. A veces nosotros creemos que lo estamos haciendo bien y que andamos bien. Yo creía que estaba bien y por poquito me recogen porque no era bien nada. Yo dije, no, estoy en mi casa con mi familia, mis hijos. Cuando me tomo 4 cervezas me las tomo aquí. Yo no ando en borrachera por la calle, yo no hago nada, yo estoy aquí, yo trabajo, pago mis taxes, hago esto, hago lo otro. Yo me siento bien, Señor. A mí no me falta ir a ninguna iglesia, a mí no me falta congregarme, a mí no me falta nada. Yo no tengo que estar orando. ¿Para qué voy a estarle pidiendo a alguien que no conozco? Si yo no le pido nada a nadie, yo me siento bien, suficiente con lo que yo trabajo, me da para vivir, para ser feliz, para andar en mi bote, para andar en esto, para andar en lo otro.
Pero eso es lo que yo creía que era bueno. Y el Señor no lo entendió así. Entonces, queridos hermanos, todos conocen mi testimonio, no se lo voy a volver a decir. Pero a mí me mandaron aquí a decírselo a ustedes. Miren lo que hice con el viejo Jorge. ¿A qué ustedes creen que Dios me mandó a esta iglesia? ¿Qué están creyendo ustedes? ¿A qué yo vine para aquí? ¿A estar regañando a los niños para que me dejen predicar? No, hermano, yo no vine a eso. Yo vine para que ustedes vieran lo que Dios es capaz de hacer cuando tú no haces lo que Él dice. A eso fue lo que Dios me trajo a esta iglesia, queridos hermanos. Amén. Y aún no quieres ver. Pero bueno, hermanos, yo no quería decir eso así, ni nada de eso. Pero cuando te lo dicen que lo tienes que decir, amén. Y yo no quiero más problemas. Ya con lo que tengo y con las consecuencias que estoy pagando, me sobran. Así que lo único que me queda de ahora en adelante es obedecerlo. A veces no se van a sentir bien conmigo cuando yo les hablo. Lo siento. Cambien de asiento para que se sientan bien. Porque lo que yo les voy a decir no me importa cómo esté sentado. Porque es la palabra de Dios. Que Dios los bendiga, queridos hermanos. Abran los ojos y los oídos. Vean, oigan y pónganse a hacer lo que Dios quiere. No se sabe ni el día ni la hora. Y Él quiere estar contigo para cuidarte, para protegerte, para librarte del mal, para librarte de las malas elecciones que tú haces en la vida. Porque vivimos haciendo cosas que no son y decidiendo cosas que no era lo que yo tenía que decir y hablando de lo que no tengo que hablar y tomando decisiones con la vida propia, casándome con quien no me tenía que casar, juntándome con quien no me tengo que juntar, trabajando en la compañía que no tengo que trabajar, pero ahí es donde paga el tipo y sabe que lo que está haciendo está mal hecho. Pero ahí es donde paga, el hombre paga bien, ahí es donde yo tengo que estar. Tú eres cristiano, hermano. Amén. No puedes estar donde no tienes que estar. No puedes hacer lo que no puedes hacer. Tienes que escoger cuál va a ser mi vida y decidirte por el bien o por el mal. ¿Cómo es que le dicen aquí el chamuco? El chamuco está ahí velándote. El Señor no te está velando. El Señor está en el cielo tranquilo, a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Esperando que tú ores en el nombre de su Hijo amado, para Él bajar y darte la mano y salvarte. Oiga, qué sencillo eso. Pero es que ni eso lo queremos hacer. Queremos hacer lo que nos da la gana y no queremos orar. No queremos hacer nada de las cosas que al Señor le agradan, hermanos. Aleluya. ¿Hasta cuándo voy a estar predicando? Hasta que venga el Señor, pero no hasta las 12 de la noche. Por eso, queridos hermanos, que Dios los bendiga. Cambien la actitud. Pónganse a hacer lo que Dios dice. Pónganse a hacer lo que Dios dice. Pónganse a estudiar la Biblia. Inventen cómo la vas a leer, si la vas a leer, la vas a oír, qué vas a hacer, cómo, pero te hace falta que la palabra de Dios te entre a tu cabeza, a tu corazón, a tu mente y te puedas, cuando te pongas el cincho y te lo aprietes todos los días, acuérdate de este mensaje. Cada vez que te pongas el cincho, no es como le decimos allá en Guatemala, el cincho. Cada vez que te pongas el cincho y te lo aprietes, acuérdate que está, lo que tienes dentro es la vida de un cristiano que está apretando tu cintura para irte a enfrentar al enemigo todos los días. Que Dios los bendiga, hermanos. Y hasta aquí su palabra. Por el Señor Dios bendiga a los hermanos Norte por este mensaje, amén, esta enseñanza. Amados hermanos.